Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de esto que es Libros para la Acción de Dream Bigger. Mi nombre es Alejandro Ortiz y quiero comenzar, como siempre, dando muchísimas gracias, dándole las gracias a todas las personas que comentaron, a todas las personas que incluso me han enviado mensajes con recomendaciones acerca de los videos y eso para mí tiene un valor increíble porque esto es para ustedes y entonces si se comunican y me dan alguna recomendación acerca de qué temática puedo hablar o la duración de los videos o el formato de los videos, esas ideas como la principal premisa es que sea para ustedes, entonces muchísimas gracias por los comentarios. Vamos entonces a este capítulo. ¿De qué se trata? Vamos a ir a tierras lejanas, lejanas en miles de años atrás, que tiene que ver con este libro que es El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia es un libro que se editó, se publicó por primera vez en 1926. En realidad en 1926 comenzaron una serie de folletos, de panfletos. El autor de estos panfletos o folletos es George Clason, o Clason, como quisieran nombrarlo. Esta persona, George, era un empresario que tenía una empresa de cartografías, en realidad hacía mapas de los Estados Unidos. En la crisis de 1929 quebró esa empresa y entonces, como previamente él venía publicando estos folletos que hablaban en lenguaje de parábolas. ¿Qué quiere decir en lenguaje de parábolas? Que eran historias en lenguaje antiguo comentados, como por ejemplo lo tienen también otros libros como la Biblia. Entonces, este lenguaje era mucho más ameno de leerlo y lo que él publicaba era acerca del ahorro y de la inversión. El lenguaje era muy sencillo, entonces él distribuyó estos panfletos, estos folletos a distintos bancos y empresas de seguro. Luego de la crisis, cuando ya su empresa quebró, estos panfletos empezaron a tener más importancia, a considerar más seguidores, y entonces lo que fueron es hacer un compendio, el libro justamente, El hombre más rico de Babilonia. A partir de allí empieza a tener una carrera, a partir de 1930 empieza a tener un seguimiento muy grande, una aceptación del público y se vendieron millones de copias en varios idiomas. Y hoy en día es como un clásico, si se quiere decir, del ahorro. Entonces, ¿cómo comienza la historia del hombre más rico de Babilonia? Con dos amigos que se preguntan por qué ellos no tienen dinero para cubrir sus gastos, sus necesidades, el clásico por qué ellos se preguntan por qué no pueden llegar a ese fin de mes incluso, ¿sí? Eran comerciantes de ganado, ovejas, y se preguntan, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Y nuestro amigo que creció con nosotros, sí, y justamente ese es el hombre más rico de Babilonia, se llama Arkad y la historia gira en torno a su historia. Hay varias parábolas, varias historias satélites, por así decirlo, que están en función a su historia. Entonces estos amigos van, le preguntan a él cómo es que hizo y él comenta que hay siete claves o siete pasos que fue haciendo para convertirse desde un trabajador, casi esclavo en aquella época, hasta comprar su libertad y hacerse el hombre más rico. Tal es así que lo llama el rey en ese momento y le dice si puede enseñarle al resto de las personas cómo es que él lo hizo. Y él hace un seminario, de hecho, en 7 días, va, junta a todo el pueblo, a todas las personas que quisieran conocer tener este conocimiento acerca de cómo es que se hizo más rico, y empieza a decirles el secreto. Y el primer secreto de todos, en el primer día, él le dice, empiecen a llenar sus bolsas. En el lenguaje antiguo, hoy le hace es las cuentas. Empiecen a hacer un ahorro previo. Y ese ahorro, esa reserva del 10%, y él dice es el 10% y no debería ser menos del 10%, es lo que va a asegurarle el resto de sus vidas. Vivan, dice él, vivan con el 90% y luego ahórrense ese 10%. Y en el segundo día de este seminario, Arkad, que era el hombre más rico en ese momento, lo que les comenta es controlen sus gastos. ¿Y qué quiere decir con esto? Que tomen nota, registro de cuáles son esos gastos que verdaderamente son los esenciales, que son los gastos más importantes, los que tienen que cubrir sí o sí.
por ejemplo, comida, vestimenta, techo. Entonces le dice, tomen nota, tomen conciencia de esos gastos y adquieran los ingresos necesarios para cubrir esos gastos y el resto que no deje caerse ellos en deseos simplemente. Entonces, punto número 2 de este día número 2 que le menciona Arcad es que controlen los gastos, que tomen registros y que sepan muy bien cuáles son los esenciales y separen muy bien cuáles son los esenciales de aquellos que son los superfluos, por así decirlo. En el día número 3, lo que les dice el Arcad es: haced que vuestro oro fructifique. Lo dice así, en ese lenguaje, así está escrito también en el libro. Y aquí hace una referencia a las inversiones, ya incluso en aquel momento, en Antigua Babilonia, les menciona que ese 10% que se ahorraron en el primer día, que se les aconsejó el primer día separar ese 10%, no dejarlos simplemente estancados, sino comenzar a hacer que eso empiece a multiplicarse. Entonces, lo que él daba recomendaciones era, bueno, comprar y vender elementos, o incluso, en un momento lo menciona, comenzar una serie de préstamos. Se mencionaba en las historias cómo había incluso prestamistas en Babilonia que lo hacían como lo hacen hoy en día, ¿no? Prestaban el dinero cobrando intereses. También de esa manera estaba en movimiento el dinero. Entonces, en este día número 3, él dice, vayan y hagan inversiones con ese dinero que se ahorraron. En el día número 4, muy importante porque está relacionado con el día anterior, es proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Y él lo que recomienda aquí es, si van a hacer inversiones, no se dejen guiar, no se dejen justamente aconsejar por cualquier persona, sino que vayan con aquellas personas que saben de lo que están hablando. Entonces, traído un poco más a la realidad, esto es, está bien que hagamos inversiones, pero primero vamos y asesorémonos por las personas que verdaderamente saben hacerlo en ese sentido. No tiremos el dinero que tanto justamente nos costó recopilar en ese primer día que dijimos vamos a separar todo. En el quinto día, lo que dice Arcade es: haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable, así textual como lo estoy mencionando. Lo que él hace referencia es a tener una propiedad o tener algún patrimonio de cierta valuación que sea importante. Entonces, ya sea comprando a través de un préstamo o juntando el dinero e invirtiéndolo, como había mencionado en los otros días, adquirir una propiedad, adquirir en su momento él decía tierras, propiedades, campos, etc. Entonces eso en el quinto día. En el sexto día dice asegurar ingresos para el futuro, y aquí está hablando acerca de tener esa visión, que por ahí lo hemos mencionado también en otros libros, de que cuando seamos más viejos podamos disfrutar de eso que ahorramos justamente. Entonces lo que dice Arcade acá es, cuando sean más viejos, la idea es que hoy en día, cuando se es más joven, sembrar la semilla para, dice en el libro, reposar bajo la sombra del árbol cuando uno ya es más viejo. Y en el último día, el séptimo día, lo que dice Arcad es: aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Y se pasa en ese capítulo, en esa parte del libro, hablando acerca de la capacitación, nuevamente, ¿sí? Tema reiterativo en este libro y en otros libros, teniendo en cuenta que este es de 1926. Aquí lo que nos menciona es nuevamente: capacítense y estén constantemente instruidos y reciban las enseñanzas, busquen las enseñanzas que quieren para completar todos esos deseos, o sea, para atravesar todos esos días anteriores, todas esas claves y pautas anteriores que él menciona en cuanto a invertir y etcétera. Capacitación constante, lo decía Arcad en la antigua Babilonia también. El libro tiene algunas otras parábolas más, tiene algunos otros cuentos que siempre van a estar rondando acerca de los mismos ejes. El 10%, y el autor aquí lo menciona en varias fuentes, que acuñó la frase, o sea, es de él la frase de págate a ti mismo, es uno de los primeros libros, las primeras obras que aparece esta frase, que quiere decir, con este 10% que él menciona en el primer día, que nos reservemos para nosotros, es pagarnos a nosotros. Siempre, dice el autor, salimos a pagar a otros prestamistas, a créditos,
a otras personas a las que le debemos, pero nunca nos pagamos primero a nosotros. Entonces dice él, págate primero a ti mismo. Y hasta acá entonces el resumen del libro El hombre más rico de Babilonia, y en este momento, como siempre, llega el momento de pasar a la acción. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Cuál es la invitación que vengo a hacerle acá? Lo que dicen en el día número 2, Arcad, que es controlar sus gastos. Los invito a que controlen sus gastos, a que registren por lo menos por un mes los gastos que tienen, para determinar cuáles son los verdaderamente importantes, y así ver si comienzan a pagarse a ustedes mismos como corresponde, que nos paguemos primero a nosotros mismos y después al resto de las personas. Muy bien, hasta acá entonces, muchísimas gracias por los comentarios, las recomendaciones. No se olviden que el resumen completo con la actividad para pasar a la acción va a estar ahí en el link que dejo en mi video. Así que muchísimas gracias nuevamente, como siempre, y nos estamos viendo en la próxima edición de Libros para la Acción.